Hola chicas, hola chicos. Bueno, en este encuentro lo que vamos a hacer es corregir la actividad de repaso en la que vimos todos los temas del primer módulo. Para los chicos de operador informático para la administración y gestión, este módulo se llama sistemas informáticos y lo que hacemos es aproximarnos al manejo de la computadora. Es un inicio. Este módulo lo tomé prestado de operador para la administración y gestión y lo incorporé a diseño gráfico para tener el primer acercamiento hacia lo que es un sistema informático, a cómo crear carpetas, cómo poder organizar los archivos dentro de la computadora, porque cuando tuvimos nuestros encuentros presenciales hicimos un diagnóstico y en este diagnóstico vimos que algunos alumnos todavía no tenían conocimientos de PC. Entonces, para poder acercarnos a estos conocimientos y estar todos medianamente parejos, tomo este módulo sistemas informáticos y lo agrego a diseño gráfico como una introducción. Bien, dicho esto, entonces, para los dos cursos es la actividad de repaso y vamos a corregir los primeros puntos. Recuerden que eran 15 preguntas y es solo el repaso de la parte teórica. Me queda darles la parte práctica, que será en otro video la corrección de aquello. Vamos entonces con el repaso, parte 1, parte teórica de este módulo, sistemas informáticos. La primera pregunta decía, ¿cómo está compuesta una computadora? Entonces nosotros esto lo vimos en las clases presenciales, espero que lo recuerden. Dijimos que una computadora está compuesta por dos elementos básicos, ¿sí? Que eran el hardware y el software. ¿Se acuerdan que ahí estuvimos un poco jugando a ver estas palabras que se complican un poquitito? Estos dos componentes hacen este sistema informático. Entonces dijimos, por un lado el hardware. ¿Qué era el hardware? Toda la parte física, la parte mecánica de una computadora. Todos estos elementos físicos que nosotros tenemos, tangibles, frente a nosotros cuando nos sentamos en el escritorio, componen parte del hardware, ¿sí? Las herramientas físicas, y dentro de estos elementos del hardware podemos clasificar periféricos, componentes de entrada y de salida, periféricos de entrada, periféricos de salida. Dijimos que los periféricos de entrada son todos aquellos elementos del hardware que tengo en el escritorio que me permiten ingresar información a la computadora. Y hemos dado algunos ejemplos y hemos hecho los cuadros viendo cuáles teníamos nosotros en el escritorio de la escuela y cuáles podíamos tener en casa en un sistema informático o en una computadora quizás más completa. Entonces, todos los elementos de entrada que teníamos, recuerdo, en el escritorio de la escuela y después fuimos agregando con los que podíamos tener en casa, habíamos nombrado el teclado, el mouse, ¿sí? El micrófono, donde yo le doy órdenes a la computadora para que pueda procesar esos datos. Y después teníamos los periféricos de salida, que eran aquellos elementos que me permiten ver los resultados una vez que se procesaron esos datos. Entonces, estos elementos del hardware, periféricos de salida, pueden ser, dentro de los que teníamos en la escuela, por ejemplo, el monitor a través de la pantalla, la impresora o los parlantes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Todo esto lo estuvimos charlando. Estos periféricos van conectados al CPU. ¿Se acuerdan? Las siglas Unidad Central de Procesamiento. Por supuesto están al revés porque las siglas están en inglés. En esta unidad central de procesamiento es donde van conectados todos estos periféricos. ¿Cómo funciona la computadora? La computadora funciona de la siguiente manera. Yo ingreso toda la información, todos los datos a través de los periféricos de entrada, ¿sí? Ya sea haciendo un clic con el mouse, estoy dando una orden. Escribiendo con el teclado, estoy ingresando una orden, una palabra.
se procesa dentro del CPU y a través de los periféricos de salida, por ejemplo la pantalla, puedo ver los resultados. Si lo quiero en papel, lo haré a través de la impresora. Si doy la orden de reproducir un tema musical, me lo darán los parlantes, ¿sí? Entonces, creo que con toda esta explicación le dimos lugar a las siguientes preguntas que teníamos. Porque la 2 decía, ¿qué es el hardware? Ya lo contestamos. ¿Cómo se clasifican los periféricos? Ya los contestamos. ¿Se acuerdan que teníamos periféricos de entrada, periféricos de salida y habíamos nombrado algunos? ¿Qué es el software? La otra palabra difícil que hacen este componente del sistema informático. Muy bien, el software es la parte lógica de la computadora, lo intangible, ¿sí? Lo que está dentro, pero yo no lo puedo ver ni tocar. Podríamos decir que el software son todos los programas que están incluidos en nuestra computadora. Y vimos que se clasifican en 4 tipos de software. ¿Se acuerdan? Software de aplicación. Esto es lo que me están faltando ustedes del otro lado para hacer este feedback entre ustedes y yo. Pero bueno, vamos a continuar. Software de aplicación. Dijimos que el software de aplicación sí los vemos en estos cursos, tanto en diseño como en operador informático. Por ejemplo, software de aplicación puede ser Microsoft Word, ¿sí? Que es un software de aplicación para generar documentos. Microsoft Excel, un software de aplicación para generar planillas de cálculos. Todos estos programas que les estoy nombrando están dentro del paquete Office. Tanto en sistemas informáticos como en diseño gráfico vamos a ver algunos de ellos. Por otro lado, tenemos los software de programación. Software de programación nosotros no lo vamos a ver porque nos vamos a dedicar, por un lado, al diseño gráfico y por el otro lado, a la administración y gestión. Así que programación lo dejamos para otro curso. Después tenemos los software de compresión, que son aquellos programas que me permiten comprimir los archivos para poder transportarlos, por ejemplo, de una computadora a otra. Yo necesito comprimir los archivos para traspasar una gran masa de información, por ejemplo, a otra computadora o poder enviarla por mail. Los vamos a usar solo si fuera necesario. Todavía no está claro que sea necesario para nuestros cursos. Si llegara a ser necesario, porque tenemos que importar información, los usaremos. Y por el otro lado, el software de sistema, que el software de sistema está relacionado al sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo, recuerden, ya lo vamos a ver más adelante, pero lo estuvimos trabajando nosotros, es la columna vertebral de este sistema informático, ¿sí? El sistema operativo, el vinculador. Bueno, este era el punto número 3 que teníamos que resolver, que es el software. El punto número 4 decía, hacer un cuadro comparativo de la memoria central entre la memoria RAM y la memoria ROM. ¿Se acuerdan? Nosotros no vamos a ser reparadores de PC, entonces tampoco nos vamos a involucrar demasiado en la parte interna del CPU. Pero sí era importante manejar el tema más que nada de la RAM, porque bueno, nosotros vimos que la memoria ROM es la memoria que viene de fábrica, con los archivos básicos para que la computadora funcione y arranque. Es una memoria permanente que viene guardada en fábrica, la cual el usuario no tiene acceso. Pero la memoria RAM es la memoria de acceso aleatorio, esa memoria que es volátil, que mientras nosotros estemos trabajando con la computadora, esa memoria está activa, es en la que van a residir todos los programas que yo tenga abierto y con los que esté trabajando en el momento. Vieron que a veces los chicos se quejan y dicen, ay, esta computadora que se me tildó. Y claro, porque estás queriendo hacer correr un juego que tiene muchas imágenes, que tiene muchos movimientos, que tiene imágenes que son de alta resolución y tu memoria es chiquita, es pequeña tu memoria RAM, que hace que se cuelgue. Recuerden que siempre necesitamos para programas de grandes resoluciones memorias RAM más grandes. Cuanto más chica, menos programas van a poder residir en ella. Cuanto más grande, más programas van a poder residir en ella, quiere decir que más programas se van a poder estar ejecutando,
¿sí? O programas con mayor resolución. Muy bien. Teníamos la siguiente pregunta, la 5. ¿Qué es el sistema operativo? ¿Y qué sistema operativo utilizamos en el curso? ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a trabajar con Microsoft Windows. Es casi el sistema operativo utilizado masivamente en el mundo. Y el sistema operativo, como les había dicho antes, es quien nos conecta en este sistema informático a nosotros, que somos los usuarios, con todo el equipo del hardware, ¿sí? Porque yo ingreso información a la computadora, el sistema operativo es el que hace que yo me pueda conectar con el hardware, porque si no existiera el sistema operativo, imagínense, como nos pasó en la escuela, tenemos un equipo de hardware completo, tenemos el monitor, tenemos el CPU, tenemos el teclado, prendemos la computadora, algún archivo del sistema operativo está dañado, no funciona, entonces no tenemos vínculo, no tenemos conexión, ¿sí? El sistema operativo lo que me permite es vincularme entre el usuario y el hardware, ¿sí? Sin sistema operativo no podría existir vínculo alguno. Bien, vamos a la siguiente pregunta que dice: ¿cómo se llama la primera pantalla de Windows asociado a esta pregunta? ¿Qué sistema operativo utilizamos nosotros? ¿Cómo se llama la primera pantalla de Windows? ¿Y cuáles son sus componentes? Recuerden, la primera pantalla de Windows se llama escritorio. Y el escritorio tiene diferentes componentes. El fondo, los iconos, el puntero del mouse, ya no los quiero escuchar decir la flechita, ni los dibujitos, son iconos, es puntero. La barra de tareas, donde está el botón inicio, donde está el reloj de la hora, ¿sí? El cuadrito de la hora. Y creo que no me estoy olvidando ningún elemento más. Esta es la primera parte del repaso, ¿sí? Explicando un poquito los temas de estas 7 primeras preguntas. El módulo fue muy grande, estamos haciendo una síntesis con las correcciones. Vamos a cortar, a tomar aire y vamos a ver las respuestas siguientes.